buenos días, bienvenidos chicos a la clase de español. Sean bienvenidos, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien desde el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Y el tema que vamos a estar pues estudiando durante este tiempo, ¿verdad? Durante esta semana se titula Las prácticas discursivas escritas. Es un tema muy bonito, ¿verdad? Es un tema que para ustedes no es nada nuevo, pero muy necesario, ¿verdad? Para nuestra vida. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la actualidad, chicos, existe una gran diversidad, ¿verdad?, textual en todas las sociedades, ¿verdad?, en donde la escritura, ¿verdad?, perdón, forma parte sustancial, ¿verdad?, de todos los hábitos y formas de vida. Porque a través de la escritura es cuando nosotros también nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, debido a esto es que surgen los géneros discursivos, ¿verdad? Que es el tema que vamos a estar viendo. Los géneros discursivos, ¿verdad? Que han sido prácticas sociales que han estado ligadas, ¿verdad? A la cultura y a la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir, vaya, los médicos, cuando usted visita a un médico, bueno, el médico lo revisa, le hace un diagnóstico y luego el médico le da una receta, ¿verdad? Entonces el médico extendió una receta escrita. Entonces, por eso se llaman géneros discursivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a comprar a una tienda, como comprobante que le dan, pues le extienden una factura, ¿verdad? O un recibo. O los maestros, ¿qué hacen los maestros? Los maestros elaboran sus programaciones o planes de estudio, ¿verdad? Sus pruebas evaluativas, todo de manera escrita. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros manejemos esto. Sin embargo, ¿verdad?, los únicos géneros discursivos, perdón, que por su valor cultural y estético, ¿verdad?, han sido analizados y poseen un cuerpo teórico y crítica son los literarios y son los que vamos a ver a continuación. Uno de los géneros discursivos, ¿verdad?, literarios, porque estos son los únicos, ¿verdad?, que por su valor cultural, ¿verdad?, y por su valor estético son los únicos que han sido pues analizados de manera correcta, ¿verdad?, y han sido, por decirlo así, han sido los que han, pues, se nos ha dicho que estudiemos. Todavía no encuentro la palabra. Pero estos son los géneros discursivos, ¿verdad?, que han adoptado en la sociedad debido, ¿verdad?, a su firmeza y a su fundamento. El primer género discursivo, ¿verdad?, es el género narrativo. Nosotros sabemos que el género narrativo, pues, son relatos, ¿verdad? Relatos en los que intervienen personajes y se desarrollan en un tiempo y espacio. Y esos hechos son contados por un narrador. Esa es la característica principal del género narrativo. Uno, que son relatos, ¿verdad? Relatos que son contados por un narrador. En ese relato hay personajes, ya sea principales, secundarios y terciarios. Y también esa historia, ¿verdad?, se desarrolla en un lugar y tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, el género narrativo, chicos, nosotros sabemos que generalmente, ¿verdad?, estos hechos siempre van a ser contados por un narrador y ese narrador puede estar en primera, segunda o tercera persona, ¿verdad? Entonces es muy importante todo lo que nos cuenta algo, un cuento, una leyenda, una fábula, una anécdota, un mito, ¿verdad? Pertenecen al género narrativo. ¿Por qué? Porque son relatos donde hay un narrador, donde hay personajes y donde esos hechos o sucesos, ¿verdad?, surgen en un tiempo y espacio determinado. Por eso el género narrativo se caracteriza, ¿verdad?, por eso. Vamos entonces al siguiente género discursivo. Es el género expositivo o informativo, ¿verdad? Que su función primordial de este género, ¿verdad?, como su nombre lo dice, pues es la de transmitir información de forma ordenada. Además de transmitir la verdad, agrega explicaciones y nos describe ejemplos, ¿verdad? Eso es muy importante. Así usted se puede dar cuenta, ¿verdad?, cuando es un género expositivo. Por ejemplo, yo le puedo decir un ejemplo. Digamos que como este género, aparte de informar, nos agrega explicaciones y nos da un ejemplo, yo podría decir, vaya, del yogur. El yogur es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice, ¿verdad? Eso es lo que me dijo el doctor, qué sé yo, Carlos Soto, que atiende a los niños de nuestro vecino.
Entonces, aparte de estar informando, ¿verdad?, que el yogur es bueno para el estómago, para los riñones y para el apéndice, además estoy explicando que eso me lo dijo un doctor, ¿verdad? Entonces, también a este género se le agrega un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama género expositivo o informativo, porque su principal función primero es informar acerca de algo, luego de informar me da una pequeña explicación, o sea, me agrega una explicación y me puede dar un ejemplo. Entonces, a este género se le conoce como género expositivo o informativo. Siguiente género discursivo, el género explicativo. El género explicativo, chicos, proporciona la información sobre un tema, ¿verdad?, para que éste resulte comprensible para los interlocutores. ¿Qué quiere decir esto? Que el género explicativo, ¿verdad?, proporciona información sobre un solo tema. Si solo vamos a hablar de la capa de ozono, entonces todo el tema va a ser sobre la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, por eso se llama explicativo, ¿verdad? Entonces, siempre responde a una pregunta, ¿verdad?, que puede estar explícita o no dentro del texto. Como por ejemplo, ¿por qué vuelan los aviones? Vaya. ¿Qué es un meteorito? Etcétera. Entonces, si nosotros nos fijamos, el género explicativo siempre va a hablar de un solo tema, va a explicar un solo tema. Yo le podría dar un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos, vaya, del meteorito que se mencionó aquí. Entonces, yo podría decir, vaya, si el tema, un meteorito que es un fragmento de un cuerpo que proviene del espacio exterior. Entonces yo ahí estoy explicando solo del tema de los meteoritos. Entonces por eso se llama género explicativo. El siguiente tipo de género discursivo. Nos vamos al género argumentativo. Este género, chicos, el género argumentativo, como su nombre lo dice, nosotros ya sabemos que argumentar, ¿verdad?, es tratar de convencer o persuadir a la gente que lo que nosotros estamos explicando o hablando es verdadero. Entonces, este género argumentativo tiene como objetivo poder abordar o defender una opinión, ¿verdad?, mediante justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer, al receptor, ¿verdad? Entonces, esta argumentación, ¿verdad?, suele muchas veces combinarse con la exposición, ¿verdad? Entonces, el género argumentativo es cuando tratamos de convencer o persuadir, ¿verdad?, que mediante alguna justificación o alguna razón, que el tema que estamos tratando es verdadero. Eso es el género argumentativo. El siguiente género, el género descriptivo. El género descriptivo, chicos, como su nombre lo menciona, pues explica cómo es alguien, ¿verdad?, ya sea un sentimiento, un animal o un objeto. Este tipo de texto, ¿verdad?, el texto descriptivo explica cómo es alguien, un sentimiento, ¿verdad?, un animal o un objeto. Y nosotros podríamos decir que muchas veces, ¿verdad?, usted lo describe con palabras, o sea, describe las características de aquella imagen, de aquel sentimiento, de un animal o de un objeto, ¿verdad? Entonces, a eso es género descriptivo. Por ejemplo, con esas dos imágenes que tenemos pues en la presentación, yo podría decir, ¿verdad?, que, bueno, está en un cuarto, es un dormitorio, hay una cama, ¿verdad?, describiendo el de la cama. Pues tiene dos mesas al lado, hay lámparas, hay un guardarropa, hay una alfombra, y así puedo yo empezar, a describir. Entonces, el género descriptivo, ¿verdad?, nos explica, ¿verdad?, o describimos las características de alguien, de un sentimiento, un animal o un objeto. Y nos vamos entonces al último tipo de género discursivo, que es el género prescriptivo. El género prescriptivo, chicos, tiene como finalidad principal poder transmitir la información, ¿verdad?, que permite hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? Que describe en forma clara y sencilla el procedimiento para poder realizar una actividad. Por eso el ejemplo de la imagen pues son los pasos para hacer un bizcocho de cerezas y almendra. Entonces por eso se llama prescriptivo, ¿verdad? Porque usted tiene que enumerar el procedimiento de la actividad que usted va a realizar,
¿verdad? Eso es muy importante. Para poder lograr esto, ¿verdad? Uno debe de indicar de manera precisa cuáles son los pasos a seguir en un orden establecido, ¿verdad? Entonces, también en este género descriptivo, ¿verdad? Se pueden establecer normas o reglas que pueden regir el comportamiento de alguna actividad, ¿verdad? O de las leyes, si hablamos por el caso del Estado. Entonces, hacer una receta, ¿verdad? Pertenece al género prescriptivo. Poner las reglas o normas de un juego también pertenecen al género descriptivo. ¿Por qué? Porque nos transmiten información, ¿verdad? De forma clara y sencilla y nos dicen cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, a esto se le conoce como género prescriptivo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, para ir terminando, ¿verdad? Los géneros discursivos son prácticas sociales que nosotros hemos venido practicando, ¿verdad? O es parte de nuestra cultura y la sociedad siempre lo practica, ¿verdad? Entonces, por eso estos géneros discursivos, ¿verdad? Son los únicos que por su valor cultural, o sea que vienen desde mucho antes, ¿verdad? Y su valor estético, han sido analizados y han dicho estos son los géneros discursivos correctos, los que acabamos de mencionar. Cualquier duda o pregunta, mis queridos alumnos, que tengan sobre el tema, ya saben que vamos a estar en nuestra clase en vivo, ¿verdad? Espero haya prestado mucha atención a la clase, es un tema muy importante. Así que nos quedamos hasta aquí, nos veremos en la próxima clase.